¿Es posible que el amor esté construido sobre secretos oscuros? Laura siempre había sido una mujer de éxito. Durante años, sus días transcurrieron entre reuniones, informes y largas noches en la oficina. Había escalado peldaños corporativos con determinación, pero un día, como si alguien le hubiera puesto un freno, decidió dejar todo atrás por una nueva vida junto a David. Con una mezcla de expectativa y miedo, se mudó a un pequeño pueblo de España, dispuesta a ayudar a restaurar una antigua casa. El trabajo la absorbió por completo, y lo que empezó como una manera de escapar, se convirtió en una inmersión total en su nueva relación. Las primeras semanas en aquella casa fueron mágicas. Los atardeceres pintaban de oro los campos y la risa de los vecinos llenaba el aire, pero pronto un aire de inquietud se deslizó entre los ladrillos viejos. Mientras limpiaban el polvo de un pasillo olvidado, sus manos toparon con una puerta que jamás habían notado. Era una puerta robusta, cubierta de telarañas y gris como el cielo en un día lluvioso. David frunció el ceño, pero la curiosidad de Laura superó su advertencia. Con un impulso casi instintivo, forzó la cerradura. Un crujido aterrador resonó en la casa, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. La puerta se abrió lentamente, revelando un sótano oscuro y frío. Una corriente de aire helado emergió de su interior, como si un secreto antiguo intentara escapar de sus confines. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda, adentrándose. Mas una forma confusa emergió entre las sombras. A medida que sus ojos se ajustaban, su corazón se detuvo. Se quedó paralizada. Allí, en la penumbra, había una mujer cautiva. Su mirada era un espejo de miedo y desesperación. ¡Ayuda!, soltó un susurro quebrado. La boca de Laura se secó y su mente se llenó de preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba allí? Su mente giraba. David nunca había mencionado a nadie más, y esa súplica rompería la vida que conocía. Un nudo se formó en su garganta. La rabia comenzó a brotar. ¿Por qué David había mantenido todo eso en la oscuridad? El rostro del hombre que amaba se transformó en un extraño. Mientras la mujer temblaba, Laura sintió que su confianza se desmoronaba. ¿Era posible que su amor hubiera sido solo una fachada sobre una historia llena de traiciones? Ahora la investigación la consumía. ¿De dónde provenía esta mujer? ¿Qué secretos ocultaba David? El aire se llenó de murmullos. El pueblo parecía presagiar la tormenta que se avecinaba. Cada descubrimiento la llevaba a un precipicio. La angustia y la confusión se entremezclaban en su interior. La verdad era un laberinto del que no sabía si podría salir. Se preguntaba, atormentada, ¿podía reconstruir lo que había con David tras esta traición? A medida que desentrañaba la oscura red familiar, el tiempo se convertía en su enemigo, y la pregunta persistente era, ¿qué le había costado a su amor? Mientras la tensión crecía, Laura se dio cuenta de que su propia historia se entrelazaba sin remedio con la de la mujer cautiva. Las verdades ocultas estaban listas para salir a la luz. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Laura quedó inmóvil. La sala del sótano parecía encogerse a su alrededor. La mujer seguía pidiendo ayuda, pero el grito de su propia mente ahogó su súplica. La realidad del descubrimiento la asfixiaba. Tensiones y secretos ocultos trabajaban para desmoronar su nuevo mundo. Entonces un ruido sordo rompió el silencio. Una puerta de la casa se cerró de golpe. Laura se sobresaltó, y la mujer se encogió aún más, temblando en la penumbra. ¿La has encontrado?, murmuró una voz familiar detrás de ella.
Laura giró lentamente, y allí estaba David, pálido, con los ojos desorbitados. No era el hombre que amaba. La confusión se transformó en horror, cuando una comprensión aterradora la golpeó. ¿Quién es ella?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro. La habitación se volvió helada. ¿Por qué está encerrada aquí? La reacción de David fue inmediata. Su rostro se retorció en una mezcla de miedo y desespero. No lo entiendes, no puedo explicarlo, respondió con un hilo de voz. Yo no quiero entenderlo, quiero respuestas. Su corazón palpitaba como un tambor. La sensación de traición la inmovilizaba. Se acercó a la mujer, que seguía temblando. ¿Qué ha pasado aquí? Por favor, dímelo. Ella es mi hermana, gritó David, y el eco resonó en las paredes del sótano. La revelación fue como un balazo en el pecho de Laura. Tienes que creerme, mi hermana está enferma. La encerré para protegerla. ¿Protegerla de qué? Laura apenas podía formular la pregunta. El aire le faltaba. Las respuestas flotaban entre ellos como nubes de tormenta. La mujer cautiva levantó la mirada. Sus ojos mostraban una mezcla de terror y súplica, como si esperara que Laura se convirtiera en su salvación. No debo dejar que salga. La voz de David era una súplica, pero su argumento se desmoronaba con cada palabra. Si la ven, no saben lo que podría pasarle. Es por eso que la traje aquí. Laura miraba a David, buscando algo de la persona que había amado, pero su imagen se había convertido en una sombra. Las cosas que me has contado, ¿eran todas mentiras? La voz le tembló. David dio un paso adelante, pidiendo perdón con los ojos. No me juzgues sin saber la historia completa. No puedo permitir que te haga daño. No puedo permitir que nadie sepa que ella está aquí. A su alrededor, la atmósfera enrarecía, confiriéndole a la escena un tono sombrío. La mujer comenzó a llorar. «Ayúdame, por favor, ayúdame». David no entiende, no lo entiende. Las palabras fueron un grito desgarrador. Laura sintió que el mundo se desvanecía. ¿Qué estaba sucediendo? La mente giraba, la rabia se transformaba en confusión. ¿Por qué la mantuviste aquí en lugar de buscar ayuda? La incredulidad se arrolló en su voz. Un estallido repentino la sacudió. David estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener a su hermana en la oscuridad. Era una verdad devastadora. «Déjala salir, David. Es hora de enfrentar la verdad». Su mirada se tornó vacía. El silencio se volvió pesado, cargado de secretos y promesas rotas. Laura sentía que la traición se transformaba en horror. La imagen de sus días felices junto a David se desmoronaba, desvaneciéndose en la realidad gris de aquel sótano. ¿Qué más me has ocultado? ¿Cuántos secretos más hay enterrados? David retrocedió, el terror reflejado en sus ojos, y en ese momento se escuchó un nuevo ruido, un susurro que parecía venir de las sombras más profundas. «No soy la única que está atrapada aquí». La voz de la mujer resonó con poder, y un nuevo estruendo retumbó en el sótano. Las luces comenzaron a parpadear y el suelo tembló. Todo a su alrededor se volvía caótico. La verdad estaba a punto de ser revelada, un secreto aún más oscuro que lo que Laura podía imaginar. Y entre el terror, una sombra se asomaba desde la esquina, acercándose. Laura se dio cuenta de que el amor que creía haber encontrado no solo era una trampa, sino parte de un juego horripilante. ¿Cuántos podrían morir por los secretos que había desenterrado? Laura sintió como el miedo y la confusión la ahogaban. Cada latido de su corazón resonaba en el sótano oscuro. La mujer, con lágrimas en los ojos, continuaba pidiendo ayuda, pero su atención estaba atrapada en David, quien la miraba con la desesperación de alguien que ha cometido un error irreversible. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó ella, incapaz de contener las lágrimas. La rabia comenzaba a escalar dentro de ella, convirtiéndose en un fuego que amenazaba con consumir su razón. «Tu hermana está aquí, y ni siquiera me dijiste que existía. ¿Qué más estás escondiendo?». David abrió la boca, tratando de encontrar las palabras. «No puedes comprender. Yo estaba protegiéndola.
Ella. Entonces desde la oscuridad sonó un crujido. Era un sonido más fuerte que el retumbar de sus corazones. Todos se volvieron hacia la esquina, donde una sombra emergía, con una presencia que helaba la sangre. La mujer cautiva dejó escapar un grito ahogado. ¡No! ¡No! David gritó, adelantándose hacia la figura oscura. Pero era demasiado tarde. De repente, toda la sala estalló en una explosión de luz y sombras. Laura parpadeó, buscando entender lo que ocurría. La figura avanzó, y todo se detuvo. La mujer, antes aterrorizada, ahora se erguía, su rostro transformándose en una imagen familiar. Laura. La reconoció y se le heló la sangre. Era su propia hermana Clara. «Clara, ¿qué haces aquí?», gritó Laura, atónita. El shock la paralizó. Clara había desaparecido hace años, y todo el mundo creía que había muerto en un accidente. La revelación azotó su mente como una tormenta intensa. Mientras Clara se acercaba, David retrocedió, aterrorizado. «No, no puede ser», murmuró, incapaz de aceptar lo que estaba sucediendo. Un aire de calamidad envolvía la escena. Las luces titilaban, como si el propio hogar estuviera a punto de colapsar bajo el peso de la verdad. «Laura, debes entender, no es lo que piensas», balbuceó, añadiendo capas de confusión a su angustia. «Los dos estamos conectados de una manera que no comprendes». «¿Conectados?». Laura estaba horrorizada. Las palabras se atoraban en su garganta. La mente le giraba al intentar hilar la relación. David había estado guardando un secreto que abarcaba no solo a su hermana, sino a su propia vida. «¿De qué hablas, David?». En ese instante, Clara se interpuso entre ellos. Con un brillo extraño en sus ojos, empezó a hablar. «Tu hermana y yo, nuestras vidas están entrelazadas. Todo lo que creías saber, Laura, es mentira. No estoy atrapada como crees. Estoy aquí para liberarlo todo». «¿Qué? ¿De qué hablas? Explícate». Laura sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El frío la invadía y el golpe de la verdad la dejaba tambaleándose. «Si es tu vida la que debe liberarse, ¿por qué no te escapaste antes?». Los ojos de Clara brillaban intensamente, llenos de un secreto que amenazaba con estallar. «Porque tú eres la clave, Laura. Eres la única que puede ayudar, y con tu amor puedo salir de aquí para siempre». David se desplomó en el suelo, cubriendo su rostro con las manos. «No puede ser, no puede ser», repetía, mientras la rabia y la confusión se mezclaban para crear un caos emocional. La tensión en la sala era palpable, el aire parecía cargado de electricidad. «¿Qué has hecho, David? Has encerrado a tu hermana por años y ahora resulta que Clara es parte de un juego más grande, ¿verdad?». Laura miraba a ambos, tratando de procesar lo que estaba a punto de desatarse. Ya no se trataba solo de secretos oscuros, sino de un pasado arrastrado hacia un presente devastador. ¿Qué significaba esto para su amor? ¿Por qué todo parecía un laberinto sin salida? Las luces comenzaron a parpadear aún más, y la oscuridad parecía atraerse hacia el centro del sótano. Clara sonrió con un matiz ominoso. «Es hora de que todos conozcan la verdad, Laura. Nadie queda fuera de esto. Y ahora es tu turno». Laura sintió como si el mundo se desvaneciera ante sus ojos. La verdad había tomado formas nunca imaginadas, y la vida que había querido construir se desmoronaba. Las sombras se arremolinaban, amenazando con tragarse todo. ¿Qué sucedería ahora? ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que vendría? La tensión en el sótano era palpable, el aire pesado como un lastre. Laura miraba a Clara intentando absorber la realidad de su hermana frente a ella, viva y con un brillo extraño en los ojos. Pero antes de que pudiera formular alguna pregunta, un grito desgarrador cruzó la habitación. Era David. Se había encorvado, el rostro pálido y los ojos llenos de desesperación. «No, no puedes estar aquí. No debería estar aquí». Su grito reverberó en las paredes, y el eco fue como un latigazo en el corazón de Laura. ¿Qué estaba pasando?
Las palabras de David sonaban como el estallido de un globo lleno de secretos, y el aire crujía como si la estructura misma de su realidad se estuviera desmoronando. David, ¿qué significa esto? Volvió a preguntar Laura, su voz temblando entre la incredulidad y el miedo. ¿Por qué? ¿Encerraste a tu hermana? ¿A qué? Porque ella no es quien dice ser, gritó David, y sus manos temblaban cuando las levantó, como si intentara proteger a Clara del mundo. Laura sentía que el pánico crecía dentro de ella, un fuego devorador que amenazaba con consumirla entera. Clara, con su nueva determinación, dio un paso al frente. Es cierto, Laura, no soy tu hermana, soy otra versión de ti. La confesión fue como un golpe directo al corazón, solo que tú no lo recuerdas. El mundo se detuvo. Laura sintió como si el suelo se abriese bajo sus pies. La lógica se desvanecía. ¿Qué? ¿Otra versión de mí? ¿Qué tontería es esta? La cabeza le daba vueltas. Cuando nuestro padre, Clara comenzó, pero las palabras parecían salir entrecortadas, como si la verdad misma tuviera miedo de ser dicha. Cuando falleció, había un pacto, uno que te protegió, uno que nos unió de una manera que no comprendes. Yo fui creada a partir de tus miedos. He estado aquí para asegurarte que nunca vuelvas a sentir dolor. ¿Qué? Esto no tiene sentido. Laura estaba al borde de las lágrimas, y cada palabra que salía de la boca de Clara era como un martillo golpeando su cordura. David, atrapado en el caos de revelaciones, se quedó paralizado, su mirada perdida. ¿Qué has hecho, Clara? ¿Por qué revelaste esto ahora? La presión de su voz era un reflejo de su propio horror. Porque ya no puedo quedarme aquí atrapada, Clara susurró, y en ese instante, el sótano pareció cobrar vida. Los muros crujían y un viento helado surgió sin aviso. Todo se tambaleaba. Laura sintió el miedo recorriendo su piel, un hormigueo que la hacía temblar. ¿Qué estaba desatando su hermana? De repente, la luz a su alrededor fue succionada. En un instante, todo se volvió oscuro. Un grito, seguido de un sonido ensordecedor, y luego silencio. Laura se cubrió los ojos. Cuando los abrió de nuevo, ya no estaba en el sótano. Se encontraba en un lugar completamente diferente, un pasillo que parecía un laberinto. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de espejos, reflejando su imagen en infinitas direcciones. Estaba sola. Clara, David, ¿dónde están? Gritó, pero su voz resonó vacía. La desesperación le llenó el pecho oprimiéndola como un abrazo de un pánico implacable. No podía creer lo que acababa de suceder. Y allí, en medio de un rincón oscuro, un reflejo se movió. Era una figura, y aunque era un destello entre los espejos, Laura sintió que lo conocía. «Ayúdame». La voz era familiar, quebrada. «Laura, soy yo, Clara». Una ráfaga de luz rompió el espejo y el laberinto tembló. Laura sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Clara, ¿eres tú?» La incertidumbre llenaba la pregunta. Todo lo que conocía se desmoronaba. «Escúchame, no hay vuelta atrás. Los secretos que guardamos han comenzado a desatarse, y están más allá de nosotros». La figura se desvanecía entre los reflejos, y justo antes de desaparecer por completo, Clara hizo un gesto, como si abriera una puerta en el horizonte. «Cuidado, Laura, porque a veces el verdadero enemigo está más cerca de lo que imaginas». El espejo se rompió, el eco resonando en una cacofonía. Laura sintió el frío atravesándole, y los fragmentos de vidrio volaron en todas direcciones. El impacto fue como una balas, destruyendo su realidad. Y así, allí estaba ella, en un nuevo mundo que desdibujaba la línea entre el amor y el odio, la verdad y la mentira, el pasado y el presente. La vida que conocía se había desvanecido, pero a la vez surgía una nueva, ferozmente desconocida y cargada de posibilidades. Laura respiró hondo, sintiéndose pequeña y perdida. Mientras la oscuridad se deslizaba a su alrededor, una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Qué significaba todo esto? ¿Y quién era realmente ella en este juego de sombras y duplicidades?
Laura respiró hondo, sintiendo que todo se desvanecía a su alrededor. «Clara, ¿eres tú?» La mente le daba vueltas, atrapada entre el amor, la confusión y el horror. Las luces apenas iluminaban el laberinto de espejos, reflejando sus propias dudas y temores. «Debes creerme, Laura», insistió Clara, su voz resonando en los ecos de aquel lugar sombrío. «Estamos atadas por algo más grande de lo que comprendes. No soy solo tu hermana, soy la parte de ti que se perdió en el dolor». Las palabras pesaban como un ladrillo. «¿Qué me estás diciendo? ¿Cuándo? ¿Cuándo todo esto sucedió?» La incredulidad se convirtió en desesperación. Su mente buscaba respuestas que parecían esquivas. «Cuando mamá y papá», Clara comenzó, pero una risa nerviosa interrumpió. Era David, de pie en un rincón, con una mirada de pánico en su rostro. «No, no debes escucharla». Su grito resonó, y Laura sintió que el aire se espesaba. «¿Por qué? ¿Qué más tienes que esconder, David?», gritó Laura, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Él retrocedió, como si sus palabras fueran cuchillos que pudieran cortarle. Porque lo que viene a continuación no es solo sobre ella, es sobre ustedes dos». La voz de David temblaba. «Clara, no eres quien creías. Y Laura, tú estás involucrada en algo que podría destruirnos a todos». «¿Cómo que no soy quien creía?», clamó Clara, con el rostro desencajado. «Esa vez pude». «¿Mí?». Las tensiones aumentaban y el laberinto de espejos reflejaba el caos que crecía entre ellos. «Eres el resultado de un experimento fallido», declaró David, su voz llena de angustia. «Una creación, no solo una hermana. Y Laura, tú eres parte de todo esto. Tienes en tu sangre la clave para liberarla o condenarla». El universo de Laura se desmoronó. Su mente se nubló con la revelación. «¿Un experimento? ¿Qué estás diciendo?». Las palabras se arrastraban como sombras en su mente. ¿Por qué nunca había oído nada de esto? Cada recuerdo, cada risa que compartió con David se desdibujaba. Todo lo que creía saber es un engaño. Los secretos de nuestra familia tienen raíces profundas. Temblaba de pánico. «Tus padres, Clara, todo fue un plan diseñado para crear un nuevo futuro. Un futuro en el que tú serías la salvadora. Pero eso nunca debió suceder». «¿Yo? ¿Salvadora?». Lara sintió que su estómago se contraía. El caos en su mente se acumulaba. Su vida, su amor, todo se había tejido en una historia de secretos inimaginables. «¿Por qué no me dijiste esto? ¿Por qué lo mantuviste en secreto? No había un momento adecuado, y luego te enamoraste de mí. Era más fácil, más seguro». David se encogió, como si su propia inseguridad lo hiciera pequeño. «¡Eres un monstruo!», gritó Clara, con lágrimas en los ojos. «Me encerraste para protegerme de lo que este destino realmente significa». Entonces todo se detuvo. Una calma inquietante invadió el lugar. Laura sintió como si el tiempo se hubiera congelado. En ese instante un estruendo resonó en el fondo, como una corriente oscura rompiendo la superficie del agua. «No, no puede ser». David retrocedió aún más, con los ojos desorbitados. Una sombra se alzó entre los espejos, un ser que parecía absorber toda la luz. Es el pasado volviendo a reclamar lo que le pertenece. Laura vio cómo en el espejo frente a ella emergía una figura. Horror y la confusión. Se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre su familia estaba basado en una mentira. Su amor, su dolor, su vida entera. «Mamá, ¿qué está pasando?». Todo se oscurecía. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y Laura se sintió atrapada entre el amor y el terror, a punto de descubrir que la historia aún tenía mucho por revelar. La sombra avanzó de nuevo, llenando el laberinto de ecos y gritos. ¿Qué significaba todo esto? «Deja de ocultar la verdad», gritó Clara, durante un último intento desesperado de liberarse. Laura no tenía respuesta. Sentía el nudo en su garganta y un terror indescriptible, porque sabía que algo en su familia, en su vida, jamás volvería a ser lo mismo.
Y lo peor estaba por llegar. La sombra avanzó con un sonido sordo, como un eco de murmullos olvidados. Laura sentía cómo el pánico se acumulaba en su pecho. Clara, con su rostro convertido en una mezcla de desesperación y resolución, se giró hacia ella. Laura, tienes que creerme. No soy quien tú piensas. Cada palabra de Clara parecía desgarrar la frágil tela de realidad que Laura había estado sosteniendo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Laura sintió que el aire abandonaba su cuerpo mientras la confusión la envolvía. David, temblando, dio un paso atrás. Sus ojos llenos de horror eran un espejo de su propio miedo. Antes de que alguien pudiera responder, el suelo comenzó a temblar. Laura pudo sentir el latido de la casa bajo sus pies. En ese instante, una explosión de luces tintineantes llenó el sótano, como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. De repente, el espejo frente a ella brilló intensamente y algo oscuro se asomó de su interior. «No puede ser», David gritó. «No puede salir». Pero era demasiado tarde. Una mano emergió del espejo, al igual que la imagen de una mujer. Una figura conocida, pero distorsionada. Era su madre. «Mamá». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué está pasando?» La figura, con una sonrisa enigmática, miró a cada uno de ellos. «Laura, Clara, son parte de un ciclo. Todo lo que han vivido, todo es una ilusión, y ahora es el momento de la verdad». Su voz era suave, pero tenía un peso que hacía temblar los muros del sótano. «Un ciclo», murmuró Clara, el pánico distorsionando sus rasgos. «¿Qué ciclos? ¿De qué hablas?» Era como si cada palabra fuera una cuerda atada a su corazón, apretando cada vez más con la incertidumbre. «Tu madre». David titubeó, sudando frío. «Ella». Las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Laura se volvió hacia él y sintió que todo comenzaba a girar. «¿Ella qué, David?», exigió. Su voz era una mezcla de seguridad y desesperación. Sin embargo, la sombra detrás de la figura materna pareció cobrar vida. Un grito rompió el aire, un lamento que resonó en todo el sótano. Era el sonido del tiempo quebrándose. «No puedo romper el ciclo, y tú, Laura, eres el fulcro de todo». La madre avanzó un paso, y cada palabra era como la caída de un martillo. «¿Qué es lo que quieres decir con eso?» Laura sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. «Dímelo». De repente el espejo explotó en un estallido de fragmentos brillantes, y entre ellos, Laura vislumbró la sombra de otra figura detrás de su madre. Un niño. Su rostro era familiar y al mismo tiempo extraño. Laura sintió que el mundo se desmoronaba. «No, no puede ser». «Eres tú, Laura. El niño eres tú en otra vida, en otra historia», dijo la madre. La revelación la golpeó como un rayo. «Debes darte cuenta. Cada vez que mueres, vuelves a entrar en este ciclo. Clara y yo hemos estado atrapadas en esto. Pero tú puedes romper la cadena». El corazón de Laura no podía seguir el ritmo. «¿Pero yo? No recuerdo nada». Las lágrimas brotaron de sus ojos. Era como si la realidad se estuviera desdibujando. «Ese es el poder que tienes, la habilidad de recordar, de deshacerte de este ciclo», insistió su madre, extendiendo la mano. Pero la sombra la interrumpió, una presencia oscura rodeando a la mujer. «No lo hagas, no le des poder», gritó David. Pero su voz fue ahogada por el susurro creciente. «Es la única oportunidad que tenemos», replicó Clara, su voz más fuerte y clara. «Si esto es un ciclo, si hemos estado atrapadas desde siempre, entonces hay una forma de salir». La figura oscura, que pareciera alimentarse del miedo en el aire, se acercó más. Laura lo sentía mirando, como un cazador esperando a que su presa se moviera. «Todo está conectado, Laura. La verdad sobre él también saldrá a la luz». La madre retrocedió, dejando que la sombra tomara el protagonismo. «La sangre habla, y David sabe más de lo que ha revelado». Laura volvió su mirada hacia David, que ahora parecía enfermo de miedo. «¿Qué sabes, David?».
¿Qué estás ocultando? Pero antes de que él pudiera responder, el suelo comenzó a temblar de nuevo, y una grieta se abrió en la tierra, tragándose todo a su paso. Laura sintió que la oscuridad se abalanzaba sobre ella, haciéndola caer en un abismo. Todo giraba tan rápido, y justo antes de que sus ojos se cerraran, escuchó la risa de la sombra y las palabras horribles. Este es solo el comienzo, Laura. El ciclo nunca acaba. Despertó en un lugar desolado, con el eco de los gritos aún rebotando en su mente. Las sombras la rodeaban, y la pregunta retumbaba en su corazón. ¿Quién era realmente ella en este enredo de secretos, traiciones y ciclos sin fin? Laura despertó en un pasillo sombrío, rodeada de espejos rotos y susurros que resonaban como ecos del pasado. La figura de su madre se había desvanecido, pero el aire seguía cargado de una energía tensa. «Esto no puede estar pasando», murmuró, sintiendo un nudo en su garganta. El lugar parecía un laberinto. Runas antiguas brillaban en las paredes, como si el mismo espacio tuviera memoria. «Clara», gritó desesperadamente, pero su voz solo regresó de manera burlona, mezclándose con los ecos. La soledad era abrumadora, y un temblor recorrió su cuerpo. «¿Dónde estás, hermana?» La angustia la consumía. Sabía que debía encontrarla, que lo que sea que le había sido revelado necesitaba ser enfrentado. Lentamente, giró, buscando la salida mientras los murmullos seguían llenando el aire a su alrededor. «Laura». La voz de David la hizo detenerse en seco. Su corazón dio un vuelco. «Estoy aquí», lo escuchó llamar desde la distancia. Ella corrió, el eco de sus pasos resonando en el suelo de piedra. Cuando finalmente lo encontró, su expresión era de terror puro. «Laura». David, pálido y sudando, la agarró de los brazos. «No entiendes. No podemos estar aquí. Debemos salir antes de que ella regrese». ¿Quién? ¿Clara o esa sombra? La ira y el miedo hervían juntos en su interior. ¿Qué más ocultas? Su voz tembló al pronunciar las palabras. David vaciló, la lucha interna marcándose en su rostro. «No es solo eso, lo que descubriste sobre tu madre. Hay más, hay un poder aquí, uno que no debí relatarte». «¿Qué poder?» Laura frunció el ceño, comenzando a sentir una creciente inquietud. «Si no me lo dices, no saldremos de este lugar». De repente, una grieta se abrió en el suelo. Un viento helado emergió de ella. David retrocedió con una expresión de horror. «Estamos en peligro, te lo ruego, debes escucharme». El suelo temblaba, la luz titilante casi parecía un aviso, y luego un grito atravesó el aire. Era Clara. «Laura, ayúdame». «Clara, ¿dónde estás?» Laura gritó, pero su voz se ahogó en el caos. A medida que se acercaba a la grieta, un viento oscuro soplaba, susurrando promisiones de lealtad y traición. El grito de Clara se intensificaba, resonando en su mente, desgarrándola. «No, no puedes irte», David gritó, aferrándose a ella, pero su mano parecía débil. Laura sintió su corazón palpitar fuertemente. El instinto de proteger a su hermana prevaleció. «Voy a ayudarte, Clara. Voy». Se soltó, dirigiéndose a la oscura grieta, su mente girando con preguntas. ¿Qué estaba pasando? ¿Era posible rescatar a Clara de esa oscuridad? Mientras Laura avanzaba, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La sombra detrás de ella se hizo más fuerte, elevándose como un tornado. Sin embargo, en ese momento de desesperación, ocurrió lo inesperado. La grieta se abrió completamente, escupiendo una luz cegadora que iluminó el pasillo en un estallido brillante. La luz envolvió a Laura, y en un instante vislumbró un reflejo que la paralizó. Vio no solo a Clara y a su madre, sino a ella misma, en diferentes etapas de su vida. Reflexiones de felicidad y dolor, como recuerdos que restallaban en su mente. Pero entre esos recuerdos había algo más, una silueta oscura que comenzaba a manifestarse. «¡Mamá!», Laura gritó, su voz resonando en el aire. Pero no era su madre, era un reflejo de ella misma, con una sonrisa malévola.
¿Quién eres tú? Su voz temblaba. Un profundo miedo crecía dentro de ella. Soy quien debiste ser, Laura. El verdadero poder está en ti y solo tú tienes la capacidad de movilizar todo. No dejes que te lo quiten otro ciclo más. Laura sintió que su mente estallaba en fragmentos. Todo lo que había hecho, las decisiones tomadas, todo era parte de un plan más grande. Las cosas empezaron a encajar, pero el impacto era más grande de lo que esperaba. No, no puedo ser eso. Eres más poderosa de lo que crees. La imagen de su doble continuó, rodeándose de sombras que parecían comérselo todo. La sombra, que antes había sido su madre, también se acercó. Al final de todo, el poder es tuyo. Pero, ¿te atreverás a liberarlo? Y con eso, todo cambió. La grieta se cerró de golpe y Laura se encontró de nuevo frente a David. Pero todo era diferente. Ella sabía que no solo su amor estaba entrelazado, sino que sus destinos estaban sellados en un ciclo de oscuridad del cual no había forma de escapar. El verdadero enemigo nunca fue la sombra, era la historia misma. ¿Qué has hecho?, preguntó David, horrorizado. La mirada de Laura era seria. Lo que sea que venga, estaré lista, porque ahora conozco la verdad. La sombra rugió, y mientras el aire se enfriaba, Laura comprendió la devastadora realidad. Y ahora, ¿qué vendría con este nuevo poder? El ciclo había comenzado de nuevo, y ella era la clave. Laura se plantó, sintiendo que la atmósfera, a su alrededor, se cargaba de electricidad. Había una verdad profunda en las palabras que resonaban en su mente, pero había algo más, algo oscuro y poderoso pulsando entre ellos. La figura de su madre seguía dibujándose en el fondo de su mente, y en su mirada había una advertencia que no podía ignorar. El poder está en ti, pero debes decidir. David la observaba, la ansiedad en sus ojos. No puedes dejar que te controle, Laura. Tiene un plan, quiere usar tu poder para algo nefasto. Su voz se quebró mientras retrocedía, temiendo lo que podría desatarse. No tengo tiempo para tus advertencias, David. La determinación llenaba a Laura, pero su corazón palpitaba acelerado. ¿Qué planea esta sombra? ¿Y tú qué sabes? Las sombras a su alrededor se retorcían, alimentándose del temor en el aire. De repente, fue como si el suelo finalmente decidiera actuar. Un tirón violento agitó el lugar. Un remolino de energía oscura comenzó a girar a su alrededor. Laura sintió la fuerza que la atraía y se mantuvo firme, el miedo apoderándose del ambiente. «¡Es ahora o nunca!», gritó, intentando hacerse escuchar por encima del caos. A su alrededor, la sala se transformaba. Los espejos reflejaban no imágenes, sino escenas del pasado, revelaciones y secretos olvidados que llenaban el aire de lamentos. «¡Clara, aquí estoy! ¡Te sacaré de aquí!». Un grito desgarrador brotó de un rincón oscuro, y el eco resonó como un trueno. Pero no era Clara, era otro de los reflejos en el espejo. La imagen de un niño pequeño. Un rostro familiar que Laura había olvidado. «¿No me reconoces? Soy yo». La voz del niño era un eco del pasado. «Soy tu hermano». La verdad la hemos mantenido oculta tanto tiempo. Laura parpadeó, asimilando la revelación. «¿Hermano?». Las palabras apenas lograron salir de su boca. La sombra en la esquina de la habitación se transformó, tomando la forma de un niño que había desaparecido en su infancia. «No, ¿cómo es posible?». La incredulidad la abrumaba y sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor. David miraba entre horror y confusión. «¿Qué significa esto? ¿Realmente? Dímelo», clamó. «El pacto fue hecho para protegernos y ahora todo está a punto de romperse». La figura del niño se acercó. Su rostro resplandecía con la verdad. «Pero debes decidir, Laura. Si quieres romper el ciclo, debes liberar todo lo que llevas dentro. Odio, amor, miedo, todo». Un silencio profundo llenó la sala, y a Laura le tembló el labio inferior. Era como si el tiempo se detuviera. Luego, un grito de terror emergió de dentro de ella. Un torrente de energía la recorrió de pies a cabeza. «¿Qué debo hacer?». «Debes enfrentar la sombra, no solo por Clara,
sino por todos. La voz del niño resonaba poderosa, como un eco antiguo, y a medida que hablaba, la sombra se hacía más fuerte. Se abalanzó sobre ellos con una voracidad inquietante. La sala estalló en un destello vibrante, y por un breve instante, Laura pudo ver más. Allá de la oscuridad, todo su pasado llenó el espacio. Risas y lágrimas se entrelazaban mientras emociones desbordaban. Y entonces comprendió. Eres parte de mí, tú también. Sí, y tienes que liberar ese poder antes de que sea demasiado tarde. El niño alzó las manos y una luz poderosa emergió de su ser. Pero a medida que la luz brillaba, algo comenzó a suceder. La sombra se retorcía y su poder se intensificaba. ¡No! Gritaron al unísono David y Laura. Y en ese instante, la sombra se abalanzó, disparándose hacia el niño. Su rostro se transformó en una mueca de dolor. Y antes de que Laura pudiera reaccionar, la sombra lo tragó. Un grito desgarrador atravesó el aire y el niño desapareció. Una ola de energía oscura barrió el lugar y el eco retumbó como un trueno. Laura se sintió vacía. Un horror indescriptible se apoderó de ella. ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? Su voz se quebró al mirar a David, desesperada, pero lo que ella vio en sus ojos fue algo que nunca había esperado. Lo mantuve en secreto, no solo por ti, sino porque tienes que haberlo sabido desde el principio. Eres más que tú misma, Laura. Eres un ancla entre dos mundos. Y ahí fue el momento que hizo que todo se desmoronara en su mente. Laura, un puente entre su familia y la oscuridad que acechaba, siempre ha estado en el centro, controlando todo. No puedo ser, no quiero ser esto. Las emociones la abrumaban y el mundo a su alrededor se oscurecía. La escena quedó con un clamor ensordecedor, un eco del sacrificio del niño resonando entre ellos. Laura quedó en shock, el frío del horror abrazándola. Y en ese instante, la sombra emergió otra vez, más poderosa que nunca. Ahora tienes que elegir, Laura. ¿Salvarás a Clara y perderás tu propia existencia? ¿O dejarás que la oscuridad consuma todo? Su estómago se revolvió. Las decisiones la aplastaron. ¿Qué haría ahora? Ella tenía el poder, pero a un costo incalculable. Con su mirada vacía, se encontró preguntándose, ¿realmente estaba dispuesta a perderlo todo por quienes amaba? La respuesta se trasladó a su corazón, resonando como un eco. Todo había cambiado. Todo no estaba en juego. ¿Y el futuro qué? Creía conocer se desvanecía, pero en la oscuridad una chispa aún permanecía. ¿Cómo lo abordaría? Era ahora o nunca. La batalla eterna estaba por comenzar y Laura tenía que decidir. Laura se quedó paralizada, sintiendo que el aire se apretaba a su alrededor. La sombra estaba allí, más fuerte que nunca, y sus palabras retumbaban en su mente. La presión era abrumadora. Tienes el poder, Laura. Rompe el ciclo. Pero el terror se apoderaba de ella. Un miedo que ya había sentido antes. ¿Pero cómo? La pregunta salió de sus labios como un susurro, mientras miraba a David, que temblaba como una hoja al viento. La grieta en el suelo se había cerrado, pero la oscuridad parecía estar siempre al acecho. La sombra se acercó, proyectando una figura aterradora que parecía absorber la luz. La sangre habla, dice ahora, y en ese instante, un destello de luz surcó su mente. Y entonces, en un giro inesperado, la sombra comenzó a transformarse, y ante los ojos de Laura, un rostro emergió de la oscuridad. Una imagen distorsionada, pero reconocible. «No», gritó David, su voz quebrada. «No puede ser». Laura se quedó sin aliento. Era el rostro de su madre, pero no como lo recordaba. «Mamá, ¿eres tú?» El pánico llenó el ambiente, y cada palabra cortaba como un cuchillo. «Siempre estuve aquí, Laura», dijo la figura, y su voz era un eco de su niñez. «Te protegí, pero lo que descubriste no debería haber salido a la luz». La sombra tomó fuerza, y la tensión se cortaba en el aire. Lo que seguiría dejó a Laura boquiabierta.
El que creías perdido no murió. Tú lo encerraste aquí. Eres su guardiana. La revelación fue como un balazo. Todo lo que había vivido, todo lo que había creído. David se cubrió el rostro con las manos. Esto no puede estar pasando. No puede ser. Pero, ¿qué quieres decir? ¿Es mi culpa? ¿Es por eso que todo ha sido un ciclo? La angustia aumentaba. Cada palabra de su madre era un ladrillo en su pecho. La sombra se agitaba, como si se deleitara con el drama. Fui yo quien lo encerró, pero no de la forma en que crees. Él está aquí, deseando liberarse. ¿Y tú? Tú, eres la única que tiene el poder para dejarlo salir de nuevo. La sombra se retorció, como un monstruo a punto de devorarla. Laura sintió que su corazón se detenía. ¿Liberarlo? ¿A qué costo? La pregunta resonó en su interior, llena de desesperanza. La habitación comenzó a tambalear, como si la misma casa estuviera viva, respirando con el dolor de su historia. Es el ciclo de protección, Laura. Hemos vivido este juego durante siglos, y ahora, solo tú puedes elegir. Su madre avanzó un paso, pero la tensión escalaba a niveles insostenibles. David retrocedía, como si cada palabra fuera una explosión. La sombra rugió. Tú no puedes decidir, Laura. Dejarás que el miedo te atrape una vez más. La luz del sótano titiló y una oleada de energía la rodeó. Laura entonces comprendió que no solo luchaba contra la sombra, sino contra sus propios temores. Todo su mundo se desmoronaba en un instante. Desde su madre revelando secretos, hasta David que no sabía qué hacer. Era un caos absoluto. «No dejaré que el miedo me controle otra vez», gritó, llenándose de fuerzas. Pero en ese momento, la sombra lanzó un último rugido, como un torrente de viento gélido. Las paredes comenzaron a cerrar, y en medio del estruendo, algo cambió. Un brillo envolvió a Laura y una voz resplandeció desde lo más profundo de su ser. «Eres más fuerte, entrégate al poder», fue el eco. Y en un instante, todos los espejos se agrietaron. La sombra se tambaleó. Después, un estallido de luz la envolvió, y como un verdadero torrente soltó un grito espeluznante. La casa crujió, las paredes retumbaron y la visión de su madre se desvaneció en un estallido de oscuridad. Pero antes de que Laura pudiera procesar lo que había visto, un nuevo grito resonó a su alrededor. No de dolor, sino de alegría y sufrimiento. El niño tenía el mismo rostro que ella. «Laura», gritó, y sus lágrimas brillaban a la luz, alegres y tristes al mismo tiempo. «He estado esperando este momento. Deja que la verdad salga». Laura sintió un nudo en la garganta. Un torrente de emociones la abrumó. ¿Pero cómo? La pregunta quedó flotando en el aire, buscando respuestas en aquel laberinto de sombras. Todo está a punto de cambiar, Laura, pero debes elegir. Y mientras su voz se desvanecía, los muros de la casa crujieron y se desgajaron. De repente, cada sombra que había atrapado la historia de su familia comenzó a desvanecerse. La luz, aún resplandeciente, se convirtió en una explosión de recuerdos, secretos y sombras que envolvieron la habitación. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Era como si al liberar a su hermano hubiera desatado algo aún más aterrador. El caos se apoderó del lugar. Y mientras Laura intentaba comprender la nueva realidad, un último pensamiento la golpeó. Si esto es el comienzo, ¿qué podría suceder ahora? El reloj de la vida marcaba otra vez el ciclo. El suelo temblaba bajo los pies de Laura, mientras la sombra, llena de furia, se retorcía en un torbellino oscuro ante ella. «Tienes que decidir», resonaba en su mente la voz del niño. La sala temblaba, como si el mismo mundo estuviera en alerta. Las paredes comenzaban a desmoronarse, y en ese caos apareció la imagen de su madre, distorsionada y llena de dolor. «No, mamá, no puedes estar aquí», gritó Laura, sintiendo que el aire se hacía denso. Su madre la miraba con tristeza, pero también con fuerza. «Laura, tú tienes el poder de romper el ciclo, de liberar a tu hermano, pero debes hacerlo ahora». «¿Cómo puedo hacerlo? No entiendo». Las emociones brotaron como torrentes. Miró a David, que estaba paralizado, asustado,
como si contemplara el fin del mundo. ¿Qué significa esto? Dímelo. David, con los ojos llenos de lágrimas, hizo un esfuerzo por hablar. Todo lo que hemos vivido ha estado entrelazado desde el principio. Eres parte de esto, Laura. Tienes que dejar que la luz brille y enfrentar tus miedos. La sombra creció, como si se alimentara de sus dudas. Nunca escaparás de mí, rugió, llenando el espacio con ecos aterradores. Laura sintió que el miedo la consumía, pero algo dentro de ella comenzó a despertar. Era hora de tomar una decisión. «Basta», gritó levantando las manos. Una luz había comenzado a emanar de su interior, un brillo dorado que iluminaba la oscuridad. La sombra, confundida, retrocedió. «¿Qué es esto?», murmuró, inquieta. Laura cerró los ojos, concentrándose en el amor que sentía por Clara, su madre y el niño que había sido su hermano. «No lo haré sola», susurró. Y en ese momento sintió como sus recuerdos se unían, fluyendo como un río poderoso que arrastraba toda la oscuridad. La luz creció, abrazando cada rincón de la sala. «Todo lo que he vivido, todo este dolor, lo transformo en luz». Y al abrir los ojos, el espacio se iluminó intensamente. La sombra trató de gritar, pero el silente resplandor la devoró. Cuando la luz desapareció, Laura se encontró de pie, en un nuevo lugar. Las paredes estaban intactas, y el aire olía a libertad. David y Clara estaban junto a ella, sus rostros iluminados por la esperanza. «¿Lo logramos?», preguntó Clara, su voz llena de incredulidad. «Sí, pero esto no es el fin, es un nuevo comienzo». Laura sonrió, sintiendo que la conexión entre ellos era más fuerte que nunca. Cada uno había enfrentado sus propios temores y había emergido más fuerte. Mientras se abrazaban, una lágrima de felicidad se deslizó por la mejilla de Laura. «No importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos», dijo, sintiendo el renovado amor que los unía. Pero en el fondo de su corazón, sabía que el ciclo podría no haber terminado del todo. La sombra aún podría acechar en el horizonte, un recordatorio de que nunca podrían bajar la guardia. «¿Y si vuelve?», preguntó David, su voz temblorosa. «Entonces lucharemos de nuevo», respondió Laura, con determinación. La vida era un ciclo, y entenderlo significaba estar siempre listos para lo que viniera. Mientras el sol comenzaba a levantarse, iluminando el horizonte, cada uno miró al futuro con renovada esperanza. Una historia podría haber terminado, pero un nuevo capítulo apenas comenzaba. Y ahora, amigos, este es el momento de uniros a esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que hemos preparado para ustedes. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas descubran estas increíbles narraciones. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Queremos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hazlo ahora.